es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos hermanos, feliz día para todos, Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos con el Señor de la vida por medio de la vida de los santos. Pidámosle al Señor en oración y en disposición en este momento para que podamos aprender de cada una de la vida de estas personas que dieron la vida al servicio del Señor y nos invitan por medio de su ejemplo a que nosotros también seamos partícipes del plan de salvación. Dios los bendiga. Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio, el del Santo del Día. Saludo a mis hermanos con los que vamos a compartir este servicio y este caminar en el Señor para crecer en este día y aprender de este santo del día de hoy, reflexionar y meditar a través de estas enseñanzas nuestro propio crecimiento espiritual y lograr ser lo que Dios dispone ser en cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este hermoso espacio de reflexión y oración. Un abrazo especial para nuestros hermanos que nos acompañan a través de la emisora católica Sánate Tú y las diferentes plataformas y redes sociales. También un bendecido abrazo y saludo a mis hermanos de comunidad con quienes estaremos compartiendo este servicio. Dios les bendiga. Espíritu Santo, en este momento venimos a tu santísima presencia, entregándote nuestra vida, nuestro ser, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, porque sin tu presencia estamos perdidos. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nosotros, que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu sabiduría, de tu fortaleza sobre todo, Señor. Cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo para fortalecernos y vencernos a nosotros mismos, vencernos en nuestro egoísmo, vencernos en la esclavitud del pecado, vencernos en nuestra disposición a las pasiones, vencernos en nuestra humanidad, vencernos en todo aquello que nos gusta, que nos fascina, que despierta nuestras más bajas pasiones, pero que nos lleva al pecado, al abismo, al infierno, al mal, a perdernos. Ven, Espíritu Santo de Dios, hoy ilumínanos. Ilumínanos para podernos hacer como niños, para reconciliarnos contigo, para morir al pecado, para descubrirte, Espíritu Santo de Dios, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, en nuestras actividades diarias, en el milagro de la vida, para reconocerte en cada momento que nos regalas diariamente, en el milagro de despertarnos, en el milagro de poder compartir con nuestros hermanos, de poder ver a nuestros
seres que más amamos, de poder dar testimonio de tu amor aún en medio de nuestras dificultades. Ven, Espíritu Santo de Dios, y despiértanos. Sácanos de ese letargo que a veces nos vemos encerrados por nuestro mundo, por nuestras acciones, porque llevamos la vida en un corre-corre de cosas materiales, de cosas que a veces no tienen el verdadero valor y el verdadero sentido a una vida eterna. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas sobre cada uno de nosotros en este momento y nos tomes y nos liberes y nos fortalezcas y nos ayudes a vencer y nos ilumines para que cada día nos acerquemos más a Dios y aprendamos de la vida de los santos, pero aprender de la forma que tú quieres que aprendamos, llevándolo a nuestra vida diaria, llevándolo a nuestra conversión, llevándolo a una vida de compromiso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ven, llénanos de tu presencia y enséñanos a descubrirnos un poco cada día más para poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Amén. San Pedro de Alcántara, penitente, año 1562. San Pedro de Alcántara, maravilloso penitente, alcánzanos de Dios la gracia de dominar nuestro cuerpo con las debidas mortificaciones, para que Él no esclavice a nuestra alma con pecados y malas inclinaciones. Una palabra amable es tan agradable como un buen regalo. Este es un santo que se hizo famoso por sus terribles penitencias. Nació en 1499 en un pueblo de España llamado Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran piedad y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos, porque le parecían gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido como franciscano y eligió para irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero. Pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y el beber que perdió el sentido del gusto y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo, pasaba horas y horas de rodillas y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteritas sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Con el tiempo fue disminuyendo estas terribles mortificaciones porque vio que le arruinaban su salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era un modelo para todos sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto de los reglamentos de la comunidad. Pero el trabajo en el cual más éxitos obtenía era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Prefería siempre los auditorios de gente pobre, porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. La gente decía que mientras predicaba parecía estar viendo al invisible y estar escuchando mensajes del cielo. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados, y allá compuso un hermoso libro acerca de la oración, que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales, y ha sido traducido a muchos idiomas. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y la meditación,
fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia o alcantarinos. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. El santo fue atacado muy fuertemente por esta nueva fundación, pero a pesar de tantos ataques, su nueva comunidad progresó notablemente. En 1560, San Pedro de Alcántara se encontró con Santa Teresa, la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaños del demonio. Guiado por su propia experiencia en materia de visiones, San Pedro extendió perfectamente el caso de esta santa y le dijo que sus visiones venían de Dios, y habló en favor de ella con otros sacerdotes que la dirigían. Santa Teresa en su autobiografía cuenta así algunos datos que el gran penitente le contó a ella. Dice así: me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada noche, que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual tenía que pasar la noche de rodillas o de pie, que en estos 40 años jamás se cubrió la cabeza en los viajes aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo y su único vestido era una túnica de tela muy ordinaria. Me dijo que cuando el frío era muy intenso, entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habitación, para que luego al cerrarlas y ponerse otra vez el manto, lograra sentir un poquito más de calor. Estaba acostumbrado a comer solo cada 3 días y se extrañó de que yo me maravillase por eso, pues decía que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. Un compañero suyo me contó que a veces pasaba una semana sin comer, y esto sucedía cuando le llegaban los éxtasis y los días de oración más profunda, pues entonces sus sentimientos no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Cuando yo lo conocí ya era muy viejo, y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más bien hecho de raíces y de cortezas de árbol que de carne. Era un hombre muy amable, pero solo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero valía la pena oírlo, porque lo que decía hacía mucho bien. Formidable retrato de un santo hecho por una santa. Los últimos años de su vida los dedicó San Pedro de Alcántara en gran parte a ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas que ella había fundado. Y dice que una parte de los éxitos que la santa logró en la extensión de su nueva comunidad se debió a que este gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de las carmelitas. Cuenta Santa Teresa que en San Pedro de Alcántara se le apareció a ella después de muerto y le dijo: felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que me consiguieron tan grandes premios en el cielo. Murió de rodillas diciendo aquellas palabras del Salmo: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Santa Teresa escribió: lo he visto varias veces en la gloria y me ha conseguido enormes favores de Dios. San Pedro de Alcántara. Tal vez, yo creo, no sé ustedes, pero es uno de los santos menos conocidos. No digo que sea por allá refundido, pero que tiene una importancia muy grande. También fue fundador de comunidad, pero que ha sido uno de los santos que de pronto no le hemos dado la relevancia. Hay una palabra que escuchábamos en la lectura, o una frase, y es la oración que con la que inicia diciéndole: San Pedro de Alcántara, alcánzanos de Dios las gracias de dominar nuestro cuerpo. Porque como lo mencionaba en su historia y en su reflexión, obviamente el cuerpo es el que nos hace, como templo del Espíritu Santo, a todos nosotros cometer pecados y alejarnos de Dios. Obviamente Él establece una relación, que es lo que yo tal vez siempre he insistido y he hablado mucho. Él entabla una relación muy fuerte espiritual con nuestro Señor, con Dios, a partir de esas penitencias, de la oración y la penitencia. Hay un dicho que dice que nadie ama lo que no conoce, o nadie ama a quien no conoce. Y podríamos hablar mucho de eso, pero creo que el refrán es claro.
Por eso, cada uno de los santos que se ha dedicado a la oración, a la penitencia, lo que hace es momento a momento entablar esa relación. Y por eso suceden las gracias de las visiones, de los dones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ese desprendimiento de lo humano y de lo material. Y por eso en la parte final nos menciona cómo se le apareció a Santa Teresa y le dijo que todas esas penitencias, todos esos esfuerzos que no se imaginaba Santa Teresa, las gracias que estaba recibiendo o que había recibido en el cielo por tantas penitencias y por tanta entrega, por decirlo de alguna manera en nuestras palabras, al Señor. Porque esas penitencias fueron terribles, corporales. Obviamente hace unos 520 años atrás, 521 años mal contados, y obviamente eso la misma iglesia lo prohibió, por decirlo de alguna manera. Y obviamente hoy en día podríamos decir que no se vean, que no se ven. Y de pronto no es algo que nos pedimos nosotros, pero sí hay muchas penitencias que nosotros podemos hacer negándonos cosas que nos gustan, pecados que de pronto a veces no contenemos la lengua y decimos, no, pero es que yo le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, porque soy una persona directa, porque yo sí le digo, porque yo no me dejo. Esos pueden ser unas penitencias fuertes que Dios sabe que nos cuestan. Ahora, algo que tal vez nunca hemos escuchado muchos es que este santo es el protector de los celadores y de los guardias nocturnos. Eh, Ojalá que si nosotros conocemos a alguna persona que trabaje en vigilancia, en celaduría, porque ellos trabajan como nosotros, o sea, tienen un trabajo y si no fuera por ellos muchos de nosotros no podríamos dormir tranquilos. Compartirles esa devoción de San Pedro de Alcántara como el protector. ¿Por qué? Porque él pasaba muchas noches sin dormir. ¿Y qué hacía? No porque se desvelara por los problemas, por las angustias, porque se fuera de rumba a llegar a las 3, 4 de la mañana borracho. No, simplemente en oración, en adoración. Y otra cosa importante es que para que nosotros tengamos en cuenta, decía la historia que él prefería los auditorios de las personas pobres porque tenían más voluntad de convertirse. Miren lo que muchos de nosotros hemos caído a veces. Voy a hablar en términos generales sin hilar tan delgadito, pero sabemos que cuando nosotros no tenemos recursos económicos, cuando de pronto no hemos podido tener un estudio, algunas situaciones, sabemos que dependemos es de la voluntad y de la obra del Señor y de su gracia. Pero cuando afortunadamente el Señor nos ha ayudado para que podamos tener una familia que no le falta nada, puede ser que no sea millonaria, puede ser que algunos tengan más poder económico y puedan dar unos carros en camionetas, bueno, bendito Dios, pero por lo menos voy a hablar de lo medio, no falta nada, hemos podido ir a una universidad, obtener un título, trabajar en una empresa, ahí nos olvidamos de Dios. Porque ahí sentimos inconsciente o conscientemente que solamente son nuestros esfuerzos, nuestra fuerza la que nos lleva allá. O si tenemos un negocio, no, pues es básicamente la gente que llega, ya lo tengo acreditado, ya lleva tantos años, tanto tiempo. Entonces ya la gente conoce. Pero cuando hay una necesidad y nos damos cuenta que no tenemos eso, sentimos que es la mano de Dios. Entonces, ¿en qué lugar estamos tú y yo, hermano? En el lugar del pobre que sí necesita, ojo, no discriminando al pobre, sino diciendo, seamos pobres para decir, Señor, así tenga estudio, así tenga trabajo, así tenga negocio, así tenga especializaciones, así mi esposo tenga la plata del mundo, así mis hijos los pueda tener en las mejores universidades, así lo que sea, no importa. Necesito y reconozco tu presencia siempre. Te necesito a ti siempre. Esa parte es una de las que hoy nos lleva a reflexionar y nos tiene que hacer reflexionar. ¿Sobre qué? ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estoy yo, hermano? ¿Realmente seguimos día a día sintiendo que nosotros, con nuestras gracias, con nuestras fuerzas, con nuestras cualidades, somos los que hacemos y logramos todo? ¿O realmente es la mano y la presencia del Señor? Pues la reflexión de este santo con sus mortificaciones y con todas las acciones que hizo, básicamente al tener ese don de la palabra,
nos lleva a tener dos peticiones al Señor. Señor, que pueda dominar mi cuerpo, para que eso no me aleje de ti. Y la otra, Señor, que yo sea como esos pobres a los que este santo les hablaba, como esos pobres a los que San Pedro de Alcántara les gustaba hablar, porque sabían que sentían y demostraban y se les veía las ganas de buscar del Señor. ¿Para qué? Para convertirse, porque no eran sus fuerzas, son las fuerzas y la gracia del Señor las que permiten que realmente podamos ser mejores cristianos día a día. Amén. Hoy la vida de San Pedro de Alcántara nos confronta en nuestro compromiso cristiano, en nuestro compromiso y en nuestra entrega de amor a Dios por medio de nuestros hermanos. Nos cuenta la historia de la vida de San Pedro de Alcántara, que fue un hombre supremamente penitente, hacía mucha penitencia, mortificaba mucho su cuerpo de diferentes maneras. Dice la historia que cuando sentía sueño recostaba su cabeza sobre un clavo, sobre una puntilla y dormía de rodillas, que prácticamente no dormía, que podía pasar hasta 3 días sin comer, que era un hombre que nunca usaba nada para proteger su cabeza, hiciera frío o hiciera sol, que mantenía con un ropaje o con una manta demasiado vieja. Y esto es muy mortificante para una persona que nació en un hogar supremamente acomodado. Su familia tenía muchas formas económicas, pero él, escuchando el llamado de Dios, pues se hace monje. Y su vida de monje al principio, en el lugar donde él estuvo, fueron los oficios más humildes. Nos dice la historia que tuvo oficios de jardinero, de oficios en la cocina, etcétera, pero uno de los oficios más difíciles, los que más le costó, fue el de la cocina, porque era muy distraído. Pero trayendo esa vida de este santo, si miramos la época en que él nació, en que él se desarrolló, y su mortificación para su santidad, podíamos traerlo a nuestra época, a la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es mortificar nuestro cuerpo? Es poder ofrecerle a Dios, porque si nosotros no se lo ofrecemos a Dios, pues de nada vale. Porque nosotros podemos hacer muchas mortificaciones, pero si lo hacemos por adelgazar, o lo hacemos por tener una mejor figura, o lo hacemos porque así nos lo exige mi trabajo, o lo hacemos porque, bueno, tantas razones que podemos dar para llevar unas dietas supremamente excesivas, o podemos hacer cambios en nuestro ser por otras cosas que no sean el amor a Dios, pues de nada nos va a servir, porque lo que nosotros estamos buscando desde nuestra vida religiosa, desde nuestra vida cristiana, es agradar a Dios. Y lo que realmente se busca en esta parte espiritual, pues ¿qué es? Alcanzar la salvación. ¿Y de qué manera nos podríamos nosotros mortificar en nuestra época, en este momento de nuestra vida, en nuestra historia? Pues qué bueno que lo pudiéramos hacer como San Pedro de Alcántara, y que tuviéramos esa fortaleza y esa entrega total para poder abandonarnos en las manos de Dios y poderle ofrecer por medio de nuestra vida y de nuestro ser todas estas circunstancias para la salvación de nosotros y de nuestros hermanos. Pero nosotros, ¿a qué debemos morir? Bueno, eso es una pregunta que debemos nosotros hacernos, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que me causa? ¿Qué dificultades tengo? ¿Qué es lo que más me cuesta? Abandonar ese comportamiento viejo que tengo, ese comportamiento arraigado que me hace tanto daño, pero se lo quiero ofrecer al Señor, y voy a morir y voy a sacrificar mi cuerpo para morir a esa ocasión de pecado, y se lo voy a ofrecer al Señor para que tenga un sentido espiritual y para que sea el Señor manifestándose
por medio de esa situación en mi vida. Y entonces el Señor va a venir y el Señor va a respaldar con la fuerza de su Espíritu Santo esa decisión que hemos tomado, eso que nos ocasiona el pecado. A muchos puede ser la bebida, a muchos puede ser el juego, a otros la comida, a otros la envidia, a otros el mal proceder, a otros el estar chismoseando de los demás, estar hablando carreta de los demás, estando pendiente de qué hace el vecino, de cómo entró, de cómo salió, perdón, de qué está haciendo el otro, de qué ropa se puso, de que si comió o no comió para estarlos criticando. Y eso podríamos nosotros ofrecerle al Señor. ¿Cuántas ideas llegan a nuestra mente por medio de tantas circunstancias que se presentan en el mundo actual? Y entonces resultamos siendo católicos cristianos apoyando el aborto, apoyando el desorden social, apoyando tantas cosas que van en contra del amor y de la misericordia de Dios. Es que finalmente no es que nosotros nos volvamos en contra de las demás personas, ni los vayamos a juzgar ni nada, pero es que nosotros no nos podemos volver alcahuetes o partícipes de las cosas del mundo que están mal hechas. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirarnos y a llevar la vida de Jesús, a llevar la vida de Cristo. Entonces es importante que empecemos a morir a nosotros mismos. Eso es lo que nos está enseñando San Pedro de Alcántara por medio de sus mortificaciones. Oye, sé capaz de morir a ti mismo, porque en la manera y en la medida en que nosotros muramos a nosotros mismos, pues vamos a permitir que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es un trabajo para cada uno de nosotros. Para este servidor, a mí me toca hacer mucho trabajo personal, a mí me toca mirarme mucho hacia mí mismo, a mí me toca morir todavía muchísimas cosas porque yo tengo dificultades igual que cada uno de ustedes. Pero es empezar a crecer en ese propósito y ese propósito te tiene que hacer vida en cada uno de nosotros y afrontar nuestras realidades de ese propósito de vida. Y entonces nos vamos a empezar a encontrar y a que nuestra oración sea realmente una comunicación con Dios. Porque nosotros oramos y oramos y oramos y repetimos el Padre Nuestro, y repetimos el Ave María y hacemos oración y todo eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que tener un propósito de ofrecerle a Dios nuestra vida. Es ofrendarle nuestra vida a Dios. Mira, Señor, enséñame a caminar en tus caminos. A mí me cuesta, porque de pronto yo crecí con otras cosas, con otras expectativas de la vida. Pero ya empezando a conocerte y a descubrirte, siento, Señor, que tú realmente pides de mí otras cosas. Enséñame, Señor, fortaléceme con la fuerza de tu Espíritu Santo para que al ejemplo de San Pedro de Alcántara pueda yo, Señor, morir a mis pasiones y dejar que tú reines en mi vida. Amén. San Pedro de Alcántara, qué penitente. Y nosotros nos quejamos, porque no nos tocan unas penitencias tan fuertes como la de este santo. Él amaba tanto al Señor que el Señor no lo dejó morir, porque ahí estaba la oración. ¿Qué mejor alimento que la oración? Que la penitencia, que el ayuno, pero es que el alimento lo da el Señor. Él estaba inclusive, por más que el aspecto estaba de salud un poco ya enfermo, claramente está, pues el cuerpo humano necesita los nutrientes de los alimentos. Pero este santo tenía un alimento espiritual tan enorme que incluso estaba lleno. Es un poco extraño decir esto, pero es que San Pedro de Alcántara hizo algo muy importante en ese caminar, en ese sentir, en ese crecimiento espiritual, que ese famoso penitente español hizo algo muy importante para la construcción de la fe en el Señor. Inclusive se ponía clavos en las rodillas. No, eso sí ya es dolor, una mortificación fuerte. Pero es que
no es comparable, me imagino que él consideraba, a la penitencia o al sufrimiento que tuvo el Señor al pie de la cruz. Estaba en agradecimiento tan agradecido con el Señor que quería experimentar ese dolor, esa entrega espiritual única para el Señor. San Pedro de Alcántara nos está enseñando un crecimiento importante en nuestro sentido espiritual. Que San Pedro de Alcántara nos permita aceptar al Señor con mortificaciones y demás. Cuando estemos ayunando, hermanitos, si estamos dispuestos a sanar una herida o alguna tentación que no nos puede dejar libres, recordemos a este santo. Pidámosle a este santo, San Pedro de Alcántara, guardianos en este ayuno, porque esta es una mortificación tan dura, porque es difícil para nosotros. Pero el Señor te va a escuchar esas necesidades y va a ver el amor que tú tienes hacia Él. Esa es una prueba de fe. San Pedro de Alcántara tenía claro. Esas son las pruebas de fe que pone el Señor. Pero lo hacía en el santo nombre de Él. Entendía que los franciscanos, o esa comunidad, como una raíz de los franciscanos, los alcantarinos, importante, no la conocía, qué bueno saber, de meditar y reflexionar de la vida de estos santos, sepan el valor que tiene el Señor en nuestro construir y edificar para que nosotros veamos la presencia en el Señor y logremos obras maravillosas, obras que en verdad edifiquen, obras que en verdad valgan la pena por el Señor. Este es un santo que nos enseñó el valor de amar a Jesús. Y me gusta cómo ayudaba a Santa Teresa, esta maravillosa santa de las hermanas carmelitas. La habíamos escuchado este mes, creo que fue este mes. Maravilloso Santa Teresa. En este caminar también, porque esas visiones parecían del maligno, pero este famoso penitente en verdad la ayudaba y decía: no, son las visiones del Señor, esas son, ese es para que tú construyas ese momento y esa necesidad para que tú alcances de Dios una gracia de dominar todo lo que es para nuestro construir. Me gusta esta última visión que le dice: felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que me consiguieron tan grandes premios en el cielo. Ay, maravilloso, porque sabía que valía la pena, solo por el amor al Señor. Es que nuestra alma no debe ser esclavizada con pecados y malas inclinaciones, y eso es muy cierto. El penitente nos dice que hay que ser esclavos, pero del Señor, someternos a Él, porque Él es nuestro amo, nuestro dador de vida. Y esa palabra esclavo no es que signifique algo negativo, como de que entonces te torturen o que te hagan hacer trabajos forzosos. No, es darle un servicio y rendirle pleitesía al Señor. Nosotros somos esclavos del Señor y hágase en nosotros según su palabra. Qué maravilla este santo, por todo lo que tuvo que padecer, pero para hacer obras maravillosas. Eso es la verdadera fe en el Señor. Y miren, por más él quería de verdad demostrarle a Dios que valía la pena esas mortificaciones, hasta el convento de Lapa. Deben ser terrenos baldíos, deshabitados, y más en esa época donde era más rural el mundo y no había tanta migración a las ciudades, a municipios. Entonces eran lugares muy despoblados, pero él lo hizo por amor a Él. Que nos siga enseñando el amor al Señor, y en esas penitencias que vamos a conferir para demostrarle al Señor que si lo amemos, nos digamos
qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, en el salmo que él terminó sus últimas horas de vida. Porque es para eso, porque estamos yendo a la casa del Señor, que ese es el sentido de nuestra vida y que hagamos la voluntad de San Pedro de Alcántara. Porque eso es piedad, misericordia, amor, mortificación, rezar y meditación. No la meditación budista, la meditación cristiana, la verdadera, la que nos da paz espiritual y nos da un sentido pleno de vida para hacer la voluntad del Señor. Amén. Papito amado de la gloria, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Elevamos nuestra voz a ti, Señor, y te decimos, Abba, Padre. Señor, hoy queremos entregarte cada una de nuestras debilidades, pero sobre todo hoy queremos entregarte y pedirte, Señor, que nos des esa gracia de poder ser desprendidos con nuestras cosas, Señor. Danos el don del desprendimiento, Señor, para que no seamos avaros, no seamos mezquinos, para que no seamos egoístas, para que, Señor, podamos ver y entender en otras personas que necesitan de ti y que nosotros podemos servirle, tal vez con nuestras cosas materiales, pero también con nuestra oración, tal vez con nuestro consejo, tal vez con escucharlas y decirles que tú existes, papito, que tú estás ahí para ayudarnos, para atendernos. Papito, te amo, papito hermoso. Te amo porque tú me creaste, porque tú me tienes en esta tierra. Por eso te honro y te digo, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre del cielo, hoy en esta mañana, en este día, te pedimos que nos llenes de tu presencia, Virgen Santísima, para morir a tantas cosas que nos cuestan. Ve, Madre del cielo, por medio de tu amor, míranos con ojos de amor, con ojos de misericordia, y lleva cada una de nuestras dependencias a la presencia de tu Hijo Jesucristo, a la presencia de Dios, para que nos fortalezca por medio de su Espíritu Santo y podamos morir a esas cosas que todavía nos mantienen, aferrados a las cosas del mundo, al pecado, a buscar y a colocar nuestra felicidad en cosas que realmente transformen nuestra existencia y no en cosas mundanas, en cosas vanas, en cosas que se acaban. Que podamos tener nuestros tesoros colocados en las manos de Dios y no en las cosas del mundo que se corrompen y se corroen. Ven, Madre del Cielo, a fortalecernos, a iluminarnos. Enséñanos, Madre del Cielo, a morir a nosotros mismos, Virgencita Santísima, a decirle sí al Señor como tú lo hiciste, pero que ese sí sea un sí lleno de madurez, un sí lleno de compromiso por parte de nosotros, un sí verdaderamente sí, un verdadero sí, porque a veces decimos sí con mucha facilidad o no con mucha facilidad, pero no vemos todo lo que realmente encierra esta palabra, que es una palabra de compromiso, es una palabra de decisión. Llénanos, Madre del Cielo, de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, para que por medio de tu amor también, Madrecita Santísima, podamos nosotros crecer en la fe y en el amor a tu Hijo Jesucristo. Por eso te decimos con toda fe y con todo amor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro de Alcántara, ruega por nosotros.
San Pedro de Alcántara, ruega por nosotros. San Pedro de Alcántara, ruega por nosotros. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. No olviden compartir estos espacios del Santo del Día para que más personas se unan, para que más personas entiendan que este mensaje es de salvación plena y de crecimiento espiritual, personal y de lograr la voluntad del Señor. Que el Señor los siga bendiciendo y me despido también de mis hermanos con los que compartimos este maravilloso servicio para que cada día más nos congreguemos a escuchar, vivir y predicar las enseñanzas del Santo del Día. Amén. Siempre es una bendición compartir estos momentos en el Santo del Día en que aprendemos, conocemos y nos formamos más en ese proceso y en esa relación para ser más amigos de Jesús y más amigos de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Hermanitos, muchas gracias por su compartir, por su acompañamiento en este Santo del Día. Espero que nos haya llegado el mensaje a cada uno de nosotros y podamos tener desde ahora en adelante un compromiso grande y mortificarnos a nosotros mismos para mayor gloria de Dios y para empezar nuestro camino hacia la santidad. Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande.